Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y se cumplen 2 años del gobierno de Iván Duque, un balance crudo y crítico. Al menos 500 organizaciones sociales presentaron un detallado informe sobre los 2 años del mandato del presidente Iván Duque. No rebajan la gestión del desgobierno y alegan que se dispararon el autoritarismo y la guerra en tiempos de pandemia. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. El 7 de agosto de 2019 comenzó el segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez. Su gestión ha profundizado la grave situación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, fomentando el retorno de la guerra a los territorios, ello desde un gobierno corporativo. Así lo documenta el informe de más de 500 organizaciones sociales y derechos humanos de Colombia, titulado El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Estamos ante un gobierno que fomenta la ilegalidad y la continuidad de la impunidad. Durante el segundo año de gobierno de Iván Duque, persistieron las operaciones ilegales de la inteligencia militar y de organismos de seguridad del Estado, lo que demuestra la sistematicidad de la práctica dentro de estos organismos. Además, a 3 años de la firma del acuerdo final, puede decirse que solo se ha completado el 4% de lo pactado y apenas un 10% adicional está iniciando. Frente al 86% restante, poco o nada se está haciendo. El punto 1, reforma rural integral del acuerdo final, es el que presenta los más bajos indicadores de implementación. Este informe también deja ver cómo el gobierno de Iván Duque nos devolvió a la guerra. De hecho, el año 2019 es considerado como el más violento contra personas defensoras de derechos humanos. En la última década, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de los cuales 124 corresponden a homicidios. Colombia, el partido FARC denunció el asesinato de otro excombatiente que firmó los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Los asesinatos de los excombatientes de las FARC también van en aumento. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio han sido asesinados 25 excombatientes, 220 desde la firma del acuerdo de paz, 39 tentativas de homicidio y 14 desapariciones forzadas de firmantes del acuerdo. Otro hecho destacado es el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que articuló a múltiples organizaciones y personas para rechazar una serie de reformas laborales y pensionales y en defensa del cumplimiento del acuerdo de paz. La protesta social fue respondida con una fuerte represión por parte de la fuerza pública. Asimismo, en el último año, el gobierno profundizó la pobreza y la desigualdad con un enfoque antiderechos. En materia financiera, se ha proyectado una contracción en el PIB del 5.5% para este año, un déficit fiscal del 8.2% del PIB y un nivel de deuda del 65.6%. Sin duda, la peor recesión en toda la historia del país. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución política. En materia de salud, a propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se destacan las facultades extraordinarias que ha concentrado el Ejecutivo, en donde se cuentan 164 decretos, de los cuales apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud. En materia educativa, el censo del DANE para el 2018 indica que el 50.8% de los hogares en las cabeceras municipales cuentan con un computador, mientras que en lo rural solo el 9.4% tiene acceso a recursos tecnológicos. No existen iniciativas por parte del Ministerio de Educación que satisfagan las necesidades de la educación, y en especial en el contexto rural. ¿Cómo uno no va a salir de su casa? ¿Ah? Entonces uno se va a morir de la hambre.
y una falta de respeto sacándole comparendos a uno. Además de esta grave situación, en este informe también se documenta que el gobierno de Duque profundizó el autoritarismo con la excusa del manejo de la pandemia, aumentando la restricción de libertades y derechos y la concentración del poder en el Ejecutivo. También en el marco de la llegada de la COVID-19 a Colombia, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social. Por ejemplo, la intervención de la fuerza pública durante la cuarentena nacional ha dejado al menos 162 personas heridas. Se habla de un gobierno corporativo porque Iván Duque cogobierna con los grandes empresarios y las decisiones, incluso en materia de derechos humanos, se toman pensando en las ganancias de pocos y no en el bienestar general. La estrecha relación entre los grandes empresarios y el gobierno ha sido una constante y ha llegado al punto de conformar un cogobierno, al servicio de intereses gremiales. Un año más de gobierno, el segundo de un aprendiz, o mejor dicho, un segundo año de desgobierno que se ha definido por el autoritarismo, la guerra y la pandemia. Este miércoles, pasado poco más de un mes desde que se cumplió la mitad del mandato del presidente Iván Duque, alrededor de 500 organizaciones sociales, agrupadas en 3 plataformas de derechos humanos, presentaron al país un detallado informe que evalúa la gestión del mandatario y hace un balance de lo que ha sido su gobierno en medio de la pandemia, el recrudecimiento de la violencia y la situación económica de Colombia. En 7 capítulos, que abordan también aspectos como los crímenes contra líderes sociales, la paz y la democracia, se analiza la gestión del Ejecutivo desde la perspectiva de diferentes organizaciones, plataformas, sectores y miradas, incluyendo también una perspectiva territorial. Según los autores, el desgobierno que le atribuyen al primer mandatario ha implicado un ejercicio devastador de autoritarismo y guerra. Todo esto en medio de la pandemia y la exacerbación de las desigualdades. Adicionalmente, se advierte que Duque ha hecho todo para acabar un acuerdo de construcción de paz que aceptó el país y para agudizar el conflicto en todas sus formas. El primer capítulo de este informe presenta el desgobierno, el cual indica que durante la pandemia el Ejecutivo se ha caracterizado por adoptar medidas excepcionales bajo las facultades extraordinarias por tiempo de emergencia. Fruto de ello, se expidieron 164 decretos con fuerza de ley durante los primeros 3 meses de crisis. Sin embargo, se critica que apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud. Se advierte también que hay un proceso de desnaturalización de lo público estatal, que se manifiesta en lo que las organizaciones denominan una práctica de gobernabilidad corporativa, pues lo público ha sido capturado con el fin de facilitar el lucro privativo, situación que genera un fenómeno de regresividad en materia de derechos humanos. También hubo un desmedido uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las protestas que se dieron contra el manejo de la pandemia. Las organizaciones alertan además que persiste un contexto de alta impunidad. El segundo punto trata sobre la pandemia. Aquí se asegura que el Ejecutivo apenas ha ejecutado el 12% del presupuesto destinado a conjurar la crisis. Y recuerda también que la renta básica se ha constituido en una importante demanda social durante este periodo y se cuentan ya 4 iniciativas legislativas con este propósito, pero ninguna ha sido aprobada ante la desidia del Congreso y el desinterés absoluto del gobierno nacional. Adicionalmente, se alega que las medidas tomadas en materia de salud han quedado en manos de privados y no se ha asumido como una responsabilidad pública, razón por la cual no existe un programa efectivo para el rastreo masivo, mientras que el diagnóstico es parcial. En educación se alega que el Ministerio de Educación no ha implementado iniciativas que satisfagan las particularidades y necesidades en tiempos de pandemia, en especial en el contexto rural. Lo anterior, teniendo en cuenta no solo la falta de acceso a Internet, sino la carencia de aparatos tecnológicos. Además, se indica que es preocupante la iniciativa de volver a los colegios, dado que no se cuenta con condiciones básicas de protección en los centros educativos, en donde se viven situaciones de hacinamiento, falta de agua potable e implementos de higiene y desinfección, tanto para estudiantes como para docentes y de servicios generales.
Hay un tercer punto que habla sobre la violencia. En los 2 años de gobierno de Duque, el informe recuerda que el 2019 fue el año más violento contra defensores de derechos humanos en la última década. El cuarto y quinto punto hablan sobre la democracia y la guerra. Las organizaciones sociales hacen referencia en su informe a las revelaciones periodísticas que dieron cuenta de una supuesta financiación ilegal y compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque Márquez por parte de José Guillermo Ñeñe Hernández, señalado de narcotráfico, en lo que califican como la evidencia de una relación entre élites políticas y el narcotráfico. El punto número 6 habla sobre la seguridad. Esta parte recoge la información con relación a la seguridad con unas notas al margen sobre la situación de algunos departamentos del país por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus. El balance es negativo y se concentra únicamente en las regiones priorizadas por el acuerdo de paz, sacando de perspectiva las realidades de otros territorios que viven en silencio las violencias. El punto número 7 habla sobre las relaciones internacionales. El análisis de los 2 años con relación a la política exterior se resume al vínculo de Colombia con el gobierno de Donald Trump, quien redefinió la relación de Estados Unidos con el país, enfocando las ayudas de esa administración en la lucha contra el narcotráfico y pidiendo el regreso de políticas de erradicación de cultivos ilícitos con aspersión de glifosato. También los esfuerzos se han concentrado en Venezuela y la intención de presionar la salida de Nicolás Maduro del poder. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación compartiremos con ustedes el informe brindado durante el lanzamiento nacional del informe El desgobierno del aprendiz por la senadora Ángela María Robledo. Sin duda nos asomamos a una ruta de un gobierno autoritario. Recordaba cuando leía el informe, la síntesis del informe, lo que se hizo también hace casi 16 años, cuando se hablaba del embrujo autoritario por parte del gobierno de Álvaro Uribe, y de alguna manera aquí se recoge con una figura, el aprendiz, un presidente que parecería que está aprendiendo, pero que está aprendiendo de manera muy rápida estas prácticas autoritarias. Yo me he permitido hacer un análisis un poco en la línea de por qué considero que no solo vamos a un régimen autoritario, sino a un régimen autoritario donde la vida no vale, donde de nuevo hay una banalización del valor
de la vida, una precarización de las condiciones de vida en la Colombia profunda. Lo primero es, como feminista, pongo mi mirada en el lenguaje. Para las feministas el lenguaje ha sido un lugar fundamental o de reconocimiento o de desconocimiento, de autoritarismo, de invisibilización, de justificación para que nos convirtamos en sujetos matables. Pues bien, en este gobierno hay muchísimas expresiones y narrativas que muestran esa banalización de la vida. Yo me voy a centrar en 3 ejemplos de los últimos días que me parece que le producen un daño enorme, ético, estético, epistemológico, a lo que significa la vida en Colombia. Lo primero es, hace pocos días, en la posesión del defensor del pueblo, un hombre totalmente cercano en la línea de lo que tú señalas, a Iván Duque, compañero de universidad, decía Duque: hay masacres que duelen. Y lo decía para referirse al asesinato de soldados, que por supuesto nos duelen en el Catatumbo, pero había ocurrido días anteriores que frente a las masacres en Nariño, en Cauca, en Antioquia, había hablado de homicidios colectivos. Esto me parece a mí que instaura algo que llama Judy Butler, que son los modos de la guerra. Esos modos de la guerra son modos culturales que se expresan en el lenguaje y que otorgan de manera diferencial reconocimiento, afectividad en un encuadre de una violencia diferencial. Es decir, aquí hay unas vidas que son reconocidas como vidas. En este caso, los soldados, que nosotros los reconocemos, pero los demás no lo son. Entonces, me parece a mí que en un país que ha vivido en guerras, ha habitado esos modos culturales, esos modos de guerra, donde unas vidas deben ser cuidadas, protegidas, unas vidas cuentan y otras no cuentan. Unas vidas deben ser doradas porque son reconocidas como vidas humanas y hay otras que no deben ser doradas porque no son vidas. Esto para mí es una práctica fascista y es una práctica autoritaria. Las declaraciones ayer de Ceballos, el comisionado de paz, es un acorazado de la guerra. Él decía: las masacres son fruto de los errores del proceso de paz, y continúa diciendo: varias de las personas asesinadas tienen relación con antecedentes del narcotráfico. Con esa expresión de ayer, Ceballos justifica las masacres. Estas expresiones me hacen recordar lo que Álvaro Uribe decía hace un tiempo respecto a los asesinatos de los jóvenes en condición de ejecuciones extrajudiciales. Álvaro Uribe decía: no estarían cogiendo café. Era una forma entonces, como lo ha dicho, de justificar la guerra. Y las declaraciones de la ministra Arango en un evento donde miles de personas en Cali le estaban preguntando por la protección de vida de líderes y lideresas. Esta mujer, con un desprecio absoluto, dice: aquí mueren más asesinados por que les roban el celular que líderes sociales. Entonces me parece que hay un lenguaje que instaura la precarización de la vida, la justificación de que hay sujetos matables, que solo unas vidas deben ser cuidadas, y ese tipo de lenguaje, esa narrativa que nuevamente se instaura en el gobierno de Iván Duque, se está aplicando hoy a las Cortes, se está aplicando hoy, por ejemplo, a un manejo de la situación del senador Iván Cepeda, y se está aplicando para atacar a los medios de comunicación. Entonces hay un lenguaje, una narrativa que precariza la vida, que profundiza ese autoritarismo y que nos pone en riesgo porque de nuevo instaura esos marcos de guerra. Nos pone a elegir entre qué vidas hay que cuidar y qué vidas hay que excluir porque no son vidas. En segundo lugar, el regreso de la guerra. No hay duda. 51 masacres. Nos dice Indepaz en un informe ayer. Más de 1.000 asesinatos después de la firma del acuerdo. 227 excombatientes asesinados. El asesinato de jóvenes en las últimas masacres, para mí con una carga simbólica. ¿Qué mensaje se le quiere dar a los jóvenes y a los niños? Sobre todo a los jóvenes que se atrevieron desde el 2018 a salir a la calle. Hay una traza con una carga simbólica muy,
que produce mucho horror, que busca producir mucho miedo. Y la militarización, de nuevo, en la vida, que para las mujeres es un hecho muy peligroso. El regreso de las zonas de consolidación con un nuevo nombre, las zonas futuro, que en las múltiples audiencias que hemos hecho con Nariño, con poblaciones de Cauca, de Catatumbo, con quienes estuvimos contigo, Diana, en algún momento, del Putumayo, señalan que ese regreso de las zonas futuros, que no es nada distinto a la bota militar en los territorios de la guerra, no significa ninguna seguridad. Por el contrario, hay denuncias de connivencia, como está en el informe que ustedes presentan, entre las fuerzas, entre algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y el tema de lo que ocurre en los territorios. Y para mí otro hecho fundamental, una afectación al mundo de la economía, de las emociones, de la alquimia de las emociones. Este acuerdo de paz, con lo frágil y precario que ha sido, había permitido un cambio en esa economía de las emociones. Habíamos pasado de alguna manera del odio, de la venganza, de la rabia humillada, de la indiferencia en los territorios de las grandes ciudades. Habíamos poco a poco transitado hacia la confianza del Estado, un Estado que ha defraudado a tantas personas, hacia una especie de reconocimiento desde la empatía, el dolor del otro, a la solidaridad, y a desanclar poco a poco la lógica entre amigos y enemigos. Y ha empezado a transitar, porque eso nos lo decían en los territorios, de esa perspectiva de lo antagónico y el enemigo a lo agónico y el adversario. Y realmente yo creo que ahí se ha trastocado de nuevo ese mundo de las emociones que pasa por nuestra subjetividad, por nuestras subjetividades, y que produce un enorme daño. Y simplemente ya para terminar, pero creo que todo esto, y es el nicho de asomo de la esperanza, de asomo de la solidaridad, es que este acuerdo de paz, todavía frágil, precario, amenazado hoy, de todas maneras permitió la reorganización en los territorios. Por eso los están atacando, eso lo dicen en nuestras distintas audiencias, por eso están convirtiendo a las juntas de acción comunal en el primer nicho de organización, pero también atacado. Pero hoy este aprendiz encuentra una sociedad que ha decidido defender la paz, que ha decidido enfrentar este poder autoritario, que ha decidido decirle a Iván Duque que no hay poderes totales, que no hay poderes absolutos, y que estamos resistiendo, estamos pronunciándonos, y que no le va a resultar tan fácil hacer trizas el acuerdo. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo.
Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos también el informe que brindó Roy Barrera, senador de la República, en el lanzamiento nacional del informe El desgobierno del aprendiz por el segundo año de gobierno del presidente Iván Duque. Escuchemos. A mí me parece que es patriótico, es noble pensar que faltando 2 años larguísimos del gobierno Duque pudiera construirse algún tipo de puente, de diálogo, de acuerdo de mínimos, de agenda común para ayudarle al país a salir de esta crisis. Yo creo que eso es imposible. Me parece que, si bien es cierto que siempre hay que tender la mano del diálogo de cara a la opinión pública y desde los sectores sociales, no va a ocurrir por una razón de fondo, que es una razón ideológica e histórica, que ustedes conocen muy bien. La democracia en el mundo venía debilitándose seriamente desde antes de la pandemia porque no ha podido satisfacer las expectativas que generó, porque las utopías que derrotó a finales del siglo XX, el nazismo y el comunismo real, generaron que todo el peso de la historia cayera sobre la democracia que se conocía y que en la práctica era el ejercicio de un capitalismo sin límites. La famosa frase de Fukuyama de fin de la historia proclamaba el triunfo de esa manera de gobernar las sociedades, pero eso hizo agua, hizo crisis y, por supuesto, empezaron a aparecer extremos al lado y lado descreyendo de la democracia, empezando por la tesis que creció bastante de lo que llamaban democracia iliberal, uno de sus voceros, el señor Orbán en Hungría. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la elección de Trump no es una cosa menor, todos lo sabemos, nada menos que en un país que se ha proclamado, y lo fue, y lo ha sido, cuna de la democracia desde su acta fundacional, desde su independencia, pues cayó en manos de un populista de derecha. Y viene el COVID. El COVID debilita aún más la democracia y permite la concentración de poder, y en ese escenario es que quiero situar el gobierno de Uribe Duque, el tercer gobierno de Uribe encarnado en Duque. Ellos no están equivocándose, ellos no están dando tumbos, ellos no son torpes, ellos no es que estén un poco perdidos y si los sectores socialdemócratas les damos la mano para encontrar el camino, no. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Ellos tienen una ideología sólida que es la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt. Ellos saben que necesitan reconstruir enemigos o fabricarlos, saben que su tesis es aniquilar al enemigo, saben que en esa dialéctica es válido en su discurso la guerra justa y que todo aquel que piense distinto es un enemigo, por eso mueren líderes sociales, estudiantes, gente que protesta en las calles, por eso la muerte se vale en ese criterio de la guerra justa y por supuesto eso da cabida a una propuesta de régimen totalitario, autoritario, revestido de democracia, que es una democracia también iliberal de concentración de poderes, donde han llegado a proponer, como todos sabemos, la eliminación de las cortes, los ataques absolutamente grotescos y descarados, llamando a la corte mafiosa o corrupta y proclamando referendos o constituyentes para eliminarlas y además manteniendo el Congreso de la República en una condición de virtualidad que le resulta más práctica para manipularlo y proponiendo además esos referendos que terminan en la vieja propuesta de un Congreso unicameral y una Corte pequeña manejada por el partido único, que es el partido de gobierno. Lo que quiero decir es que estamos verdaderamente en los albores de un gobierno de corte fascista y que ellos saben lo que están haciendo y que necesitan desesperadamente volver a ganar y mantenerse en el poder, que no van a cambiar porque hay todos los intereses en juego, los intereses del gran capital legal, digamos, el sector financiero, los grandes terratenientes, los ingenios, los palmicultores, y digo legal porque allí los límites, como todos sabemos, son borrosos, los vínculos de esos sectores con la economía ilegal, que es también el gran capital ilegal de narcotráfico, pero también
de las tierras adquiridas a sangre y fuego, del despojo, del desplazamiento, de los vínculos de estos grandes terratenientes y empresarios con el paramilitarismo, que no han sido develados y que por supuesto siguen en la oscuridad mientras no permitan que la JEP avance en la determinación de la responsabilidad de los terceros financiadores de esos grupos paramilitares. Todas esas fuerzas económicas concentradas, tanto las que aún son legales como las ilegales, tienen una defensa común, una apuesta política común, que es esta apuesta de derecha. Y esa apuesta de derecha no está debilitada, ha recibido golpes fuertes frente a la opinión y frente a la comunidad internacional, pero en lo sólido de su estructura electoral seguirá afianzándose en los gamonalatos o en los clanes narcoparamilitares de las regiones, que todos van a coaligarse allá porque no tienen otra posibilidad. Una vez que la justicia al fin se atrevió a una medida mínima de aislamiento obligatorio tipo COVID contra Álvaro Uribe, pues todos esos personajes, desde los congresistas parapolíticos, los que tienen vínculos con la mafia, los empresarios paramilitares financiadores, los terratenientes sangrientos, todos esos dicen, si la justicia pudo con Uribe, pues cualquier día viene por nosotros, y eso hace que se coaliguen de nuevo y van a tener una apuesta política que es irrenunciable. Por eso esa apuesta política no les va a permitir ningún tipo de diálogo, porque además no les interesa. Todos nosotros, en un espectro muy amplio, desde quienes tenemos origen liberal hasta quienes tienen origen socialista, y en la mitad la inmensa mayoría de los colombianos, que lo que quieren es una democracia real, profunda, una socialdemocracia. Todos somos comunistas para ellos, todos somos enemigos, y eso cala muy bien en su ideología. Es una visión pesimista porque implica que vamos a perder los colombianos 2 años más sin soluciones reales, pero yo debo decirlo porque me parece que el esfuerzo en esta Semana de los Derechos Humanos es, por supuesto, en este día especialísimo, es seguir levantando nuestra voz con todo el volumen posible para garantizar que los derechos humanos tengan quien los defienda y las víctimas no se sientan solas. Este sábado nosotros estaremos en Samaniego, en un viaje que fue torpedeado varias veces, para hablar con las víctimas, como hicimos en Llano Verde, y creo que hay que darle voz y acompañar a la gente a quien le están violando los derechos humanos, pero no solamente a las víctimas que son asesinadas, a las voces independientes, a los periodistas, a los opinadores, a los comunicadores amenazados. Hay que exigir, y creo que eso debería ser una voz común, el cumplimiento en la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con las comisiones de garantías de seguridad y con la comisión especial en la Fiscalía, la dirección especial para prevenir los grupos sucesores del paramilitarismo, que sigue muy frágil. Y creo que esa tarea, más la exigencia de que la CECIVI se reúna como debe ser, con la periodicidad y la presencia del Ministerio del Interior, que no ha vuelto, llevan 19 sesiones sin asistir. Pero también creo que es importante decirlo aquí, y digo un par de cosas para terminar este apretado resumen en aras del tiempo, que los actores del conflicto, todos a quienes se les ha abierto una oportunidad de reincorporación a la sociedad a cambio de la verdad, porque las víctimas están en el centro, tienen que escuchar de nosotros, los que jamás hemos empuñado un arma, los que creemos en la paz, que es su obligación decir la verdad. Y me refiero con eso a todos los actores que lo fueron del conflicto. También a las exguerrillas de las FARC, a quienes dejaron las armas, hay que exigirles que digan la verdad, porque eso los legitima y porque eso salva el acuerdo, porque ese es el acuerdo fundamental alrededor de las víctimas, por lo menos en lo que tiene que ver con la JEP. Este acuerdo no fue un acuerdo solamente con las FARC, fue un acuerdo de paz para todos los colombianos. Pero si no se obtiene la verdad, eso deslegitima. Y claro, los otros actores del conflicto también, los militares, ¿cuántos de ellos, coroneles, generales? Hay unos verdaderamente oprobiosos, como el coronel Mejía, Rubio Mejía, que se beneficia de la JEP y sale a incendiar el país con un discurso absolutamente fascista y violento. Y otros generales que condenados inclusive,
que se beneficiaron de la JEP y piensan que no deben decir la verdad. A todos ellos, incluyendo a los paramilitares, que hoy están por fuera de justicia transicional, por fuera de justicia y paz, por eso presenté ese proyecto de ley, hay que exigirles que digan la verdad, no la verdad con ánimo de vindicta, de venganza, en mi caso ni siquiera la verdad con ánimo de castigo, sino con ánimo de reconciliación y de no repetición para desmontar los aparatos políticos que ordenan la violencia y que la han ordenado en las últimas décadas. Termino entonces por sumarme a este esfuerzo, por agradecer el espacio y por concentrar el esfuerzo de todas las voces democráticas en un propósito indispensable, que podemos resumirlo en el viejo dicho popular que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este gobierno solo tiene 2 años. A este gobierno y a este régimen hay que derrotarlo. Y el gran esfuerzo de todos los demócratas es el esfuerzo de la unidad. No es fácil, pero es indispensable, indispensable. Si nosotros nos fragmentamos, vamos a tener la pesadilla, no solo de 4 años más, no la descarte, sino además el fortalecimiento y la entronización de un régimen verdaderamente de extrema derecha. Y eso está a la vuelta de la esquina, eso ya está ocurriendo, Un consejero presidencial que se atreve a mandar una carta al diario El País poniendo en riesgo la vida de nuestro compañero Iván Cepeda es verdaderamente miserable, pero que lo haga desde el Palacio de Gobierno y con el silencio cómplice del presidente de la República, que es su jefe o su subalterno, ya no sabemos, pues es una cosa que da una clara señal de fascismo. Así que todos los esfuerzos que hagamos tienen que ir encaminados a la unidad y el único propósito que creo posible para recuperar el camino de la paz y la defensa de los derechos humanos es derrotarlos y gobernar como fuerzas y como una coalición que algunos hemos llamado de centro-izquierda que hay que tratar de consolidar. Ese es mi aporte esta mañana. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.